Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: tú, oh hijo de hombre, ¿juzgarás a la ciudad derramadora de sangre? ¿La juzgarás? ¿Le mostrarás todas sus abominaciones? Tú pues dirás que así ha dicho el Señor Dios: ciudad que derrama sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que se ha hecho ídolos para contaminarse. Eres culpable por la sangre que has derramado, y te has contaminado con los ídolos que hiciste. Tú has hecho que se acerque tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he entregado como afrenta a las naciones, y como objeto de burla a todos los países. Los que están cerca y los que están lejos harán burla de ti, oh ciudad de nombre manchado y de gran confusión. He aquí que los gobernantes de Israel, cada uno según su poder, están en ti solamente para derramar sangre. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites reunirnos para meditar en tu palabra, que para nosotros es un refrigerio, es algo hermoso, el alimento espiritual, y lo deseamos con todo el corazón. Ayúdanos, Señor, y abre nuestra mente, nuestro corazón, para aprender cosas que provengan de ti y practicar lo que es correcto en la vida cotidiana. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe. Tú eres el Maestro por excelencia, y aquí estamos, Señor, para aprender de ti y vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues hoy estaremos hablando, el juez declara la sentencia, idólatras y derramadores de sangre, y vamos a ver una lista en esta sentencia. Ya hemos analizado a detalle muchos asuntos por los cuales Israel está siendo juzgado, o el reino del sur está siendo juzgado por Dios, y ya estamos, como imaginemos que ya tenemos todo el proceso de juicio y se llega a una sentencia. Se está llegando el día final, donde pues no va a haber ni para dónde hacerse, y los años han pasado desde el primer día que vino Dios a Ezequiel a mostrarle toda esta profecía que hemos analizado de los primeros 20 capítulos. Muy bien, bueno, entonces el juez declara la sentencia, y vemos entonces el propósito por el cual Dios está emitiendo un juicio. Cuando Dios emite juicio, hablamos de dolor, hablamos de castigo, hablamos de disciplina, hablamos de dolor, hablamos de llanto. Cuando Dios emite una disciplina, pues obviamente no es una disciplina para reírse, ¿verdad? Sino es una situación de tristeza y de dolor. El juicio o el castigo o la consecuencia por mi mala práctica. Si no hubiera una mala práctica, pues Dios no lo haría. Hemos visto que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios cumple sus promesas, que Dios quiere, todo lo que Dios permite que suceda en nuestra vida es para nuestro bien, para que nosotros podamos ser mejores y que pudiéramos tener una fe más perfeccionada. Bueno, pues aquí dice, la declaración de sentencia es: eres culpable. Ya en base a todo lo que hemos visto, eres culpable, te voy a llevar a todas las naciones, va a ser tu castigo. ¿Cuál es el castigo que van a recibir? Van a ser sacados de su lugar, desplazados de su lugar y llevados a un lugar donde no conocen el idioma, donde el alimento es distinto, donde el clima es distinto y donde van a sufrir, ¿vale? Entonces van a estar sometidos por 70 años, según la profecía. Lo vemos en Zacarías, que la profecía dice que 70 años Babilonia se los llevará, y esa será la disciplina. Pero en medio de la disciplina, obviamente, ¿cómo se los llevan? Al primer grupo pues no se los llevó tan violento, al segundo tampoco, pero a este tercero, donde vemos que de plano ya vieron que se llevaron a unos cuantos, y aún así no quisieron entender. Entonces, ¿les ha sucedido alguna vez? Por eso nosotros tenemos un dicho muy mexicano que dice que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Es decir, que entonces ya vieron que se llevaron a un grupo, ya vieron que se llevaron a un segundo grupo. Ezequiel les está diciendo: no hagan nada,
también a ustedes se los van a llevar. Y por ahí se levantan profetas falsos. No es verdad lo que dice Ezequiel. Ezequiel está mintiendo. ¿Qué decían los profetas falsos? Los profetas falsos dicen: ven a Cristo y todos tus problemas se solucionarán. Da 1,000 pesos y el Señor te dará 10,000. Y Dios me habló. Y los profetas falsos están a la orden del día. ¿Y cuántas personas les creen? Miles de personas. Bueno, había profetas falsos que iban en contra de la palabra de Dios y la gente les creía. Entonces tenemos aquí pues que ya llegó al punto. Entonces vamos a hacer un recuento. En primer lugar, dice que la idolatría, ya la hemos analizado, ¿verdad? Idolatría y derramadores de sangre por cualquier motivo, ¿sí? Vamos, ¿por qué motivo se derrama sangre? Por dinero, por amor, por envidia, por celos, por gusto, ¿sí? Entonces, derramadores de sangre. Bueno, entonces tenemos una nación. Ya hemos analizado esto, está haciendo un recuento, el juez está sentado, ahí está el pueblo que está siendo sentenciado y les está haciendo un recuento por lo cual van a ser castigados. Una nación que conocía el camino correcto se había desviado. Ya hemos analizado esto, ¿verdad? Que Israel conocía perfectamente los mandamientos de Dios, tenía una buena relación con Dios, los había sacado ¿de dónde? Hace algunos años, de Egipto, los sacó porque eran esclavos, los llevó a una tierra prometida, los prosperó. ¿Se acuerdan que analizamos aquí todo ese trayecto? Les dio abundancia, donde fluye la leche y la miel. ¿Qué significa la frase leche y miel? Abundancia, prosperidad. Y esto no es la teología de la prosperidad, pero significa la bendición de Dios. La bendición de Dios para todo aquel que le obedece es una promesa de nuestro Dios. Primeramente, espiritual, emocional, paz en tu corazón, y después, obviamente, lo material, que Dios no está peleado con un aspecto de una bendición material. Entonces, la nación conocía los mandamientos de no tener otros dioses, los mandamientos de comportarse el decálogo. ¿Qué es el decálogo? Los 10 mandamientos, que se conoce como ley. Sí, la ley de Moisés. Pero la ley, sí, chavo, se conoce, tenemos la ley ceremonial. La ley ceremonial era la manera como ellos iban a hacer los sacrificios de animales, los sacrificios para el perdón de los pecados, símbolos, ¿verdad? Puros símbolos que apuntaban a Cristo Jesús. Es la ley ceremonial. Luego tenemos la ley civil. La ley civil era de cómo relacionarse, cómo tratarse, si alguien robaba, si alguien mataba, todo eso, cómo se iba a solucionar. Tenían una ley civil. De ahí viene el ojo por ojo, el diente por diente, la ley del talión, conocida y demás, ¿verdad? Tenían una ley civil y luego tenían una ley. Ya lo dijeron. Moral, que es el decálogo, los 10 mandamientos. La ley moral, ¿sí? Vamos, la ley ceremonial es vigente hoy en día. Bueno, en Cristo, claro que sí. La ley civil, pues obviamente que ya no, ¿verdad? Decía que si en un pleito le sacabas el ojo a alguien, pues tú también tienes que sacárselo. No, ¿verdad? ¿Ya no? Ya no, y la ley civil ya no, porque hay policía, estamos en una cultura distinta, porque hay leyes en el país y demás. Apedrear, ándale, la ley civil de apedrear a los que se encuentran en adulterio y demás. Pero ya no se aplica esa, aunque está dentro de la ley moral, y la ley moral es vigente hoy en día, los 10 mandamientos. Bueno, tenemos una nación que conocía el camino correcto, pero en la nación que decidió, lo vimos en el 18, cada quien es responsable de sus decisiones. La nación decidió desviarse. Bueno, el juez ahí está emitiendo un veredicto y les está diciendo: ustedes son idólatras, derramadores de sangre. Y vamos a seguir leyendo el texto, a ver qué más dice. Versículo 7.
En ti, en la ciudad, desprecian al padre y a la madre. ¿A qué le suena esto? ¿Al qué mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. En medio de ti tratan con abuso al extranjero. En ti explotan al huérfano y a la viuda. Menosprecias mis cosas sagradas y profanas mis sábados. 9. En ti hay calumniadores listos a derramar sangre. En ti están los que comen sobre los montes, o sea, los idólatras. En medio de ti cometen infamia. En ti descubren la desnudez del padre. En ti mancillan o abusan a la mujer que está impura por su menstruación. En ti está el hombre que comete abominación con la mujer de su prójimo, el que contamina pervertidamente a su nuera y el que mancilla a su hermana, hija de su padre. En ti reciben soborno para derramar sangre, cobras usura e intereses y te aprovechas de tu prójimo con extorsión. Te has olvidado de mí, dice el Señor Dios. Bueno, ahora sí les está diciendo, esta es la sentencia. Y el pueblo que dijo, no, nosotros no somos eso, ¿sí? Las personas, imagínense cuando ya estemos en la sentencia final y hay un evento que en la Biblia le llamamos el juicio del gran trono blanco. ¿Has escuchado eso? El juicio del gran trono blanco. Al final de toda esta historia de la humanidad, dice la palabra de Dios que Dios juzgará a los buenos y a los malos, pero principalmente a los malos. Y ese se llama el juicio del gran trono blanco. Habrá una resurrección de todos los cuerpos, resurrección de los muertos. Entonces, tenemos que al final, en el juicio del gran trono blanco, Dios tiene libros donde está cada cosa que usted dijo, cada acto que usted hizo, cada pensamiento que usted tuvo. Porque Dios es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Entonces, cada cosa que usted hizo estará en esos libros y Dios va a mandar a investigar. A ver, Juanita, investígueme, por favor, ángeles, investígueme, Juanita, porque aquí tengo su expediente, pero no están las pruebas. ¿Así será? Si Dios es omnisciente, si Él lo sabe absolutamente todo, no tiene que ir a investigar. Simplemente se abrirán los libros, nos dirán a cada quien lo que hicimos o lo que no hicimos, y entonces vendrá ya sea la vida con Dios o la muerte, es estar sin Dios. Así más o menos estamos hablando de un juicio donde aquí están diciéndole al pueblo de Israel todo lo que hizo. Imagínate el pueblo de Israel conocedor, imagínate que le estuvieran diciendo a la iglesia Unifam Coacalco: ustedes son todo esta lista, mentirosos, adúlteros, asesinos. Imagínense que Dios estuviera con cada uno de nuestros nombres de esta iglesia, que conocemos la verdad, que conocemos los mandamientos, y le dijimos a Dios: no te vamos a obedecer, nos vamos a desviar, tú no eres nuestro Dios, vamos a adorar a la muerte, vamos a adorar al sol, vamos a adorar a otras cosas, pero tú no eres nuestro Dios. Que imagínense que ya una vez conociendo nos desviáramos a eso. Bueno, ese es el punto por el cual está llegando a una sentencia para el reino del sur hace 2600 años. ¿Qué opinan de esta lista? Bueno, yo puse otra vez esta, ¿se acuerdan? ¿Cómo se le llama esto? Los 7 pecados capitales. Bueno, nosotros no creemos que haya pecados veniales, ni mortales, ni capitales. Creemos que el pecado es pecado, separación con Dios, y creemos que hay pecados que generan más consecuencias que otros también. ¿Vale? No hay pecados grandes ni pequeños. Dios no necesita que alguien investigue y traiga pruebas. Lo que les está diciendo al pueblo de Israel, les está evidenciando. Ustedes en su corazón está esto: yo era su Dios, yo les puse la prosperidad, la bendición, mi presencia en sus vidas. Ustedes la despreciaron. ¿Se acuerdan cómo los trató? Se prostituyeron,
se fueron tras otros dioses y no me quisieron reconocer a mí. Entonces Dios ya está llegando al punto final, porque pues en todas estas profecías el tiempo está pasando y se está llegando al punto donde los que quedaron en la tercera deportación van a ser llevados a Babilonia por Nabucodonosor. Ya vieron que aún los que se quedaron traicionaron a Nabucodonosor, traicionaron a Dios, traicionaron a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan la parábola de las dos águilas que vimos? Bueno, sigamos leyendo sentencia y veredicto y todo lo que está pasando ahí. 13. He aquí que golpeo con mi mano a causa de las ganancias deshonestas que has conseguido y a causa de la sangre que hay en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Estarán fuertes tus manos en los días cuando yo actúe contra ti? Yo, el Señor, he hablado y lo cumpliré. Te dispersaré entre las naciones y te esparciré por los países. Así eliminaré de ti, ¿qué? Tu impureza. ¿Cuál es el propósito entonces de la disciplina que está a punto de pasar? ¿Los va a eliminar por completo? ¿Los va a quitar del mapa? No, ¿verdad? Los va a purificar. Pero ¿cómo está esa purificación? Van a ser llevados cautivos, porque su corazón es malo, tiene que ser purificado. ¿Dónde vamos? Tiene impureza. Y el 16, fui profanado en ti a vista de las naciones, y sabrás que yo soy el Señor. Cuando se purifiquen los corazones, entonces el propósito es que te humilles delante de Dios y que reconozcas que Él es Dios. ¿Se acuerdan cuando la frasecita que a veces decimos es el trato de Dios en tu vida? Y estás pasando por una tribulación económica, por una enfermedad, estás pasando por un problema matrimonial tremendo, familiar, emocional, te sientes deprimido y así. Cuando decimos, estás pasando por una situación muy complicada, muy difícil, estamos pasando por un desierto. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos mejores personas, obviamente. Que nuestra fe se perfeccione, que le conozcamos mejor a Dios, que le conozcamos mejor a Él. Ese es el propósito. Es difícil comprenderlo, ¿no? En medio del sufrimiento, Dios usa el sufrimiento para que nuestra vida se purifique. ¿Sí o no? Un fierro retorcido de lo que éramos nosotros antes de Dios, ¿puede enderezarse? O árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Fierros retorcidos, así le voy a poner un título de sermón. Fierros retorcidos. ¿Se pueden enderezar? ¿Pero qué se requiere? Y el fuego es algo agradable para que el material se doblegue en una temperatura intensa, muy fuerte. Y luego, después de que ya está rojo vivo ese fierro retorcido, ¿qué se le hace? Se le golpea. Esa es nuestra vida. Nuestra vida es el fierro retorcido. Dios, la pureza de Dios, la santidad de Dios requiere quemarnos para purificarnos. El fuego purifica. Por eso lo que está hablando ahí, así eliminaré de ti mi impureza. Los quiere limpiar, pero para poder limpiar tiene que haber dolor, tiene que haber llanto, tiene que haber tristeza. Así es de que si tú crees que estás sufriendo, no es nada. Síguele así en una vida desviada, en una vida de desobediencia, en una vida alejada de Dios, y vas a ver el trato de Dios es porque nos ama, es porque no quiere que te pierdas por una eternidad. Fíjate, el amor de Dios aún así está todavía cerca de nosotros. Y luego, ¿qué más se le hace al fierro? Una vez que ya se le dieron sus golpes, se le mete al agua, todo echa vapor, gritas, ¿verdad? Grita y dices, ¿por qué a mí? No, ya no aguanto. No, Señor, tú no eres bueno. Y empiezas a ir a gritar, a hacer un escándalo, un show, porque Dios está tratando contigo. Pero al final del día, ¿cómo va a terminar ese fierro? Enderezado, derechito, relumbroso. Y entonces vas a disfrutar. Por eso dice Hebreos, la disciplina, el castigo al presente no es causa de gozo, no es causa de alegría, pero da un fruto.
para los que ellos han sido ejercitados en un futuro. Bueno, sigamos porque tenemos mucho que hablar hoy. Entonces, Dios no necesita que alguien investigue y traiga pruebas en ese caso. Y vemos aquí cómo en la tercera deportación viene Nabucodonosor y todavía se encierran en las murallas, no quieren salir, pues Nabucodonosor los deja ahí sin agua, sin alimento, hasta que se desespera y entra y a la fuerza mata a los más que puede, saca por ahí a unos cuantos que se los lleva, al rey le saca los ojos, mata a sus hijos y demás. Ahora sí no hay piedad, pero todo esto es la mano de Dios hacia un pueblo rebelde. Y tú dirás, ¿pero Dios hace eso? ¿Pero Dios hace eso? Bueno, vamos a decir, ¿Dios hace eso en el mundo? Sí, pero ¿Dios hace eso a sus hijos? ¿Más a sus hijos? Porque te quiere, ¿no? Imagínate si no te quisiera. Ok, sigamos leyendo. Entonces Ezequiel dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, oh hijo de hombre, para mí la casa de Israel se ha convertido ¿en qué? Pero la escoria en el sentido de los herreros, ¿qué es la escoria? Ajá, y se va poniendo a un lado, ¿verdad? La basura del fierro, de todos los metales que trabajan y demás, y se va poniendo lo que ya no sirve, que no sé si al final se funde y demás, y se tira. Dice las impurezas, exacto, las impurezas. En escoria, todos ellos, plata, cobre, así les llama a ellos, a las personas, los identifica como plata, cobre, estaño, hierro, plomo, se han convertido en escoria en medio del horno. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, ya que todos ustedes se han convertido en escoria, he aquí que por eso yo los junto en medio de Jerusalén, como cuando se junta plata, cobre, hierro, plomo y estaño dentro del horno, y se sopla el fuego para fundirlos, así los juntaré en mi furor y en mi ira, allí los colocaré y los fundiré. ¿Dios se enoja? ¿Dios tiene ira? ¿Qué dice ahí? ¿En mi furor y en mi qué? El versículo 20. La ira santa, el furor santo, ¿cómo es? Allí los colocaré y los fundiré. 21. Los reuniré y soplaré sobre ustedes con el fuego para avivar la llama de mi ira, y serán fundidos dentro de ella. 22. Como se funde la plata dentro del horno, así serán fundidos dentro de ella y sabrán. Ahora, ¿para qué van a ser fundidos? Para que sepan que yo, el Señor, he derramado mi ira sobre ustedes. En aquel día, ni los demonios, por eso dice el apóstol Pablo, para que toda lengua confiese, que Jesucristo es el Señor. Los que están ¿en dónde? En el cielo. ¿En dónde? En la tierra. ¿Y en dónde? Los muertos, espíritus, demonios, y todo el mundo sabrá que Él es, Filipenses capítulo 2, Él es el Señor, para que toda rodilla se doble. Ninguna persona, ningún alma, ningún espíritu al final del día dirá, yo no sé qué pasó, yo no sé quién es Él. No, todo el mundo sabrá quién es Dios, quién es el creador del universo, quién es el que murió en la cruz y quién dio la oportunidad de arrepentimiento y no la aceptaste, o si la aceptaste. Todo el mundo sabrá, no habrá otra oportunidad. Entonces, la fundición para purificar es con el propósito de que conozcamos quién es Dios. Nadie se salvará. La disciplina de Dios es como un fuego que purifica. Es un dolor necesario. Está difícil, ¿verdad? La sentencia. ¿Quiere usted llegar a esa sentencia? O antes dice, permítame, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntase de sus pecados. Crea en el Señor Jesucristo y obedezca sus mandamientos. Ame a Dios con todo su corazón y ame a su prójimo como a usted mismo. Eso es lo que tiene que hacer. Si no lo está haciendo, no espere a que llegue la sentencia del juez. Dios quiere que su pueblo sepa que Él es santo y que Él es el Señor. Pues aquí estamos viendo cómo los metales se funden para formar algo útil, ¿no?
para formar algo que sí valga la pena. 23. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: oh hijo de hombre, di a ella, a la ciudad, tú eres una tierra no purificada, que no ha sido rociada con lluvia en el día de la ira, porque en medio de ella hay una conspiración de sus profetas. Ahí está. Son como un león rugiente que arrebata la presa. O sea, los religiosos devoran a la gente, se apoderan del patrimonio y de las cosas preciosas y multiplican sus viudas en medio de ellos. ¿Cuántas a nombre de la religión y a nombre de Dios le quitan el dinero, las posesiones, y se hacen ricos, se hacen poderosos en base a todo lo que la gente tiene? Y ahí va la gente a darle, ¿no? 26. Sus sacerdotes violan mi ley, sacerdotes, y profanan mis cosas sagradas. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano, ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro. Con respecto a mis sábados, esconden sus ojos, y he sido profanado en medio de ellos. Luego 27. Sus magistrados, sus políticos, gobernantes, en medio de ellas son como lobos que arrebatan la presa para derramar sangre y destruir las vidas a fin de conseguir ganancias deshonestas. Sus profetas les han recubierto con cal. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Con cal, ¿verdad? Por eso el Señor dijo: sepulcros blanqueados. ¿Con qué se blanquean? Con cal. Por fuera, muy bonitos, muy bien vestidos, pero por dentro, sí, una tumba, ¿no? Sepulcro blanqueado. Por dentro están los huesos o la putrefacción. Ven vanidad y les adivinan mentira, diciendo: así ha dicho el Señor Dios. Pero el Señor no ha hablado. Ahí está lo falso. Y el pueblo de la tierra ha practicado la opresión y ha cometido robo. Abusan del pobre y del necesitado y oprimen sin derecho al extranjero. Aquí tenemos entonces profetas, sacerdotes y magistrados que no distinguen entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Bueno, ya, o sea, hemos visto todo eso, ¿verdad? Pero ya está la sentencia. Y cuando viene el juez con una sentencia, ¿a dónde te puedes hacer? A ningún lado. ¿Por qué? Porque no tuviste una actitud distinta. Porque no quisiste actuar de una manera distinta. Y aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Ahí está. Los últimos 2 versículos. Bueno, tenemos: los líderes se corrompieron y amaron más las tinieblas que la luz. ¿Ustedes conocen algún falso pastor, maestro, profeta, religión falsa que abuse de la buena fe de las personas? Hay muchas a nuestro alrededor. Hay muchas. Cuidemos que nuestro testimonio como iglesia seamos una iglesia seria, una iglesia de sana doctrina, una iglesia, ¿cómo? Honesta, transparente, que podamos nosotros dar cuenta de los recursos que entran a un ofrendero, que podamos estar abiertos y transparentes a eso. Entonces sí hay que distinguir eso, ¿vale? Y esto es lo que hoy quería resaltar. 30. Busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra, para que yo no la destruyera. ¿Pero qué? No lo hallé. Por tanto, derramaré sobre ellos mi indignación, con el fuego de mi ira los consumiré, haré recaer su conducta sobre sus propias cabezas, dice el Señor Dios. Ahora, versículo 30. ¿Qué significa esta situación de intercediendo? Dios busca. Busqué, dice Dios, busqué ¿entre quiénes? Entre todos los de Jerusalén, Israel, reino del sur. Uno que se levantara, uno que levantara el muro y que se pusiera en donde, o sea, que levante el muro es que hiciera un boquete en el muro, o una brecha, que se abra brecha, un paso, y se pusiera en la brecha delante de mí. ¿Qué significa eso de delante de mí? Dios está desafiando y retando. Busqué a uno que se me pusiera delante entre ustedes y yo. Busqué a un valiente que intercediera por ustedes. ¿Y qué? Y no lo hallé. Qué difícil. Algo parecido a esto, ¿no?
Ahí está el muro. Y va Dios a emitir un juicio, o sea, más bien a hacer el juicio ya de manera práctica, llevarse a Israel preso o esclavo y a matar a través de Nabucodonosor. Dice, busqué a uno que se me pusiera enfrente para que intercediera. ¿Pero qué es eso de interceder? La oración intercesora es: hazme a mí lo que les vayas a hacer a ellos. Como Jesús, como Moisés. Pero escúchenme, cuando usted ora por alguien más, cuando en las medias veladas de oración hay oración por parejas, ¿usted ora por alguien más? Usted intercede. ¿Qué significa eso? Señor, me pongo en la brecha. Me pongo en la brecha entre tú y por la persona que voy a orar. Si le vas a hacer algo a ella, házmelo a mí. Ándale. Ándale. Eso es la oración intercesora. Ponerse en la brecha. ¿Usted creía que era cualquier cosa? ¿Orar por alguien? Cuando oras, Padre, perdónala. Ah, sí, la perdona a ella, pero ¿tú recibes el castigo de ella? No, sí, mejor castigala, ¿no? Eso es interceder. Eso es ponerse en su lugar. Cuando alguien había cometido un delito y en el reino iban con el rey a interceder para que no mataran a su familiar, hijo, esposo, hermano, padre, iban con el rey para interceder por el que había hecho el daño. El rey podía matar a esa persona. El rey tenía el derecho de matar a esa persona. Por eso es alguien valiente que se ponga en la brecha, intercediendo. Dice, busqué, pero Dios lo buscó. En medio de todo eso lo buscó. ¿Se acuerda con Abraham que intercedió por quién? Por Sodoma y Gomorra. Y Señor, si hubiera 80, si hubiera 70, 60, como Cepillín, 60, 80, 80, 90, 100. No había ningún justo para que Dios perdonara a Sodoma y Gomorra. ¿Cómo la ve? No había ningún justo en la humanidad para que Dios perdonara a Jesucristo. No había ni uno. Tuvo que emitir una sentencia, un juicio y un castigo para su propio hijo, que se puso en la brecha. Y Jesús se pone en la brecha y dice: lo que les vayas a hacer a ellos, hazlo. Y nos invita a hacer lo mismo. ¿Quién se quiere poner en la brecha? Entre Dios y los pecadores. ¿Quién quiere orar por los pecadores? Ahora van a salir de aquí. No, yo no voy a orar. O sea, ¿salen muy animados a orar o no? Que la oración sea distinta, que la oración sea sentida, que la oración ame a que usted está intercediendo, que la oración se encarne con la persona con la que usted está intercediendo, por la que usted está intercediendo. ¿Está bien? Ese es el mensaje. Cambiemos la actitud al orar, cambiemos la modalidad del sentimiento al orar y al platicar con Dios, porque no estamos platicando con cualquier persona. Nuestras oraciones son rutinarias, nuestras oraciones ya son monótonas, nuestras oraciones ya son aburridas. Ya cambiemos eso y que tu relación con Dios sea algo fresco, algo bonito, algo hermoso, en el cual te emociones y tú puedas alimentarte a través de todo lo que descargas en Dios. Muy bien, ahí estamos, ya acabamos. 8:24. Ponerse en la brecha, está para analizarse, ¿verdad? Analícelo, preguntas y comentarios finales. ¿Qué piensa de esa sentencia? Ya está la sentencia, ya no hay ni para dónde hacerse. Pero que la sentencia no estemos nosotros en el banquillo de los acusados. ¿Sí? Acuérdense que somos Israel, pero estamos arrepentidos. Ahora, ¿sí está arrepentido usted? ¿O viene
piensan? ¿Alguien se quiere poner en la brecha? Dios está buscando. Fíjate, y está interesante. Dios lo está buscando. Claro. Sí. Al final tenemos el juicio del gran trono blanco, pero antes tenemos el tribunal de Cristo. Para los creyentes, los que reconocieron a Jesucristo como el Señor de su vida y pasaron la prueba de fe, entonces va a haber un tribunal. Cuando estemos, el tribunal de Cristo no es para ver si te vas con Él por una eternidad o no. El tribunal de Cristo es para una entrega de premios, galardones, coronas, para todos los que han creído en Jesús. Pero el juicio del gran trono blanco es la resurrección de todos los que no creyeron y que su vida se aparecerá ahí. Entonces, efectivamente es para los que no van a estar con Dios. El juicio del gran trono blanco es para los que no van a estar con Dios, pero van a ser juzgados, porque Dios es justo. No les va a decir, tú ya ni me veas, no. Por esta razón, ¿tú cuántas veces rechazaste? ¿Cuántas veces me acerqué a ti? ¿Cuántas veces te busqué con amor? ¿Cuántas veces te busqué a través de una enfermedad? ¿Cuántas veces hablé a tu oído, a tu corazón? ¿Y cuántas veces me rechazaste? Por eso, pues decidiste. O sea, no es que Dios lo haga, nosotros decidimos ir o no ir. Es una decisión personal. ¿Sí? Gracias, Carlos. ¿Alguien más? Adrián. Y luego Fernando. El pueblo de Dios estaba con una conciencia. Creo que sí se daba cuenta que estaba cometiendo un pecado, pero vivía de una manera que no quería hacer de caso a Dios. Y seguía en su pecado. Y hoy, este día, hay muchos de los cristianos que hemos probado también con esa conciencia de exacto. Saben que eso está mal, pero lo hacen. Y se va por la promesa y dicen ser cristiano, pero no se congrega. O dicen al final Dios me va a perdonar. Y no quieren congregar, no quieren obedecer. Y lo triste es la Llegará el día, ¿no? No hay mal, ahora esa es otra dicho, ¿no? No hay mal que dure 100 años, ni hombre que lo soporte, que lo resista. Sí, tarde o temprano. No, pero esa frase tarde o temprano es ¿cómo han dicho de tarde o temprano? De que llega. ¿Cómo han dicho? ¿No se acuerdan? No hay día que no se cumpla. Fernanda. Sí, la versión. Sí. Busqué entre ellos un hombre, dice Dios. ¿Entre quién? Entre a los que va a castigar. Que levantara el muro, o sea, que hiciera un boquete y hiciera una brecha y se pusiera, ya una vez que lo levantó, lo abrió, se pusiera en medio de la brecha, delante de mí, porque yo voy a enjuiciarlos, yo voy a castigarlos. Y dice, yo busqué a alguien que se me pusiera enfrente para impedir, pero ese impedir es interceder en oración. Para nosotros lo interpretamos, ¿quién se le va a poner a Dios? No, a tú por tú. Pero ese intercede, Señor. Moisés dijo, Señor, no les hagas daño a este pueblo, mátame a mí, dice Moisés, pero a ellos no les hagas daño. ¿No? Eso es interceder, eso es ponerse en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra, o sea, por ellos, para que yo no la destruyera. Si alguien ora, Dios pueda que se arrepienta, si podemos decirlo así, de lo que va a hacer, que cambie su decisión. Cualquier situación. Tú puedes ser una intercesora por tus padres, por tus hermanos, por tu esposo, por tus jefes, quien sea, y ponerte en la brecha y decir, Señor, ten misericordia de ellos. Yo me comprometo a compartirles de tu verdad, de tu palabra, pero no los castigues ahora, no los elimines ahora, dales una oportunidad, hazlo.
hazlo por mi súplica. Eso es ponerse en la brecha y estar dispuesta a que tú también sufras la consecuencia pero obviamente nosotros entendemos a nuestro Dios misericordioso, por eso es grande en misericordia, lento para la ira y demás, porque da mucha oportunidad. Él da mucha oportunidad. Entonces sí, con el temor y temblor de acercarnos al trono de gracia, al Rey, y de decirle: Señor, si he hallado gracia, así le decía Moisés, si he hallado gracia, como a Abraham, si he hallado gracia delante de tus ojos, permíteme interceder, porque tenían miedo de que en ese momento los fulminaran. ¿Sí? Entonces, ¿estás dispuesto a morir por la persona que oras? ¿La amas tanto? Dios se va a dar cuenta. Dios se va a dar cuenta de tu corazón y puede que Dios los perdone. Pero mientras, pues nuestras oraciones son muy superficiales. Entonces el castigo es una oportunidad para arrepentirse. Sí. Y tiene un propósito, ¿no? De entender. O sea, si estamos sintiendo tristeza, dolor, angustia y todo esto, pues es momento para regresar a acercarse a claro. Dios. Todos los que se fueron esclavos tuvieron oportunidad. Y entonces sabrán que yo soy Dios, yo soy el Señor. ¿Sí? Todos los que se fueron. Pero pregunto, ¿los que se murieron en el camino? ¿Los que se murieron ahí por Nabucodonosor? ¿Tuvieron oportunidad? Entonces, ¿de quién eres? ¿De quién vas a ser? Mejor arrepiéntete. Ahora. ¿Ok? ¿Algo más? Vamos a orar. Memo. Quiero orar por mí. No, sí. No. Bueno, que nuestras oraciones sean inteligentes también. Si ya sabes que no va a cambiar, ¿no? Muy bien, ¿terminamos? Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias por este tiempo donde nos permites analizar estos pasajes del profeta Ezequiel. 2600 años hace que esto sucedió. Sin embargo, Señor, tiene repercusiones para nuestros corazones y podemos ver a Jesucristo y tu amor a través de todo esto. Ayúdanos a asimilar esta información y ayúdanos a practicar, Señor, lo que es la justicia, la verdad, la honestidad, el amor, el perdón, porque eso es lo que tú nos mandas. Enséñanos, Padre, al ver a pueblos y personas que se desviaron una vez que conocieron y les fue mal, que nosotros ayúdanos a permanecer fieles a ti, ayúdanos a que nuestra fe no decaiga, ayúdanos a siempre, Señor, buscarte en todas circunstancias. Y si estamos sufriendo por alguna consecuencia de algún pecado, de alguna mala decisión, pues muéstranos la salida y queremos tomarnos de tu mano. Gracias, Señor, por cada matrimonio, por cada persona, por cada familia que está en este lugar. Hoy los pongo en tus manos y te pido que derrames de tu Espíritu Santo en este lugar y en cada corazón, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También, Padre, queremos rogarte por los diezmos, las ofrendas que se levantan en este lugar. Señor, permite que tú bendigas la economía de cada hogar. Si hay alguien que no tiene trabajo, si hay alguien, Señor, que no tiene en este momento, Padre Celestial, un ingreso, yo te ruego que nos permitas poder bendecirle, ayudarle y poder estar orando para que tú abras puertas. Gracias, mi Dios, por tu iglesia. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.